descienda y llene de vida. Y pueda quemar el pecado de nuestras vidas. Pueda alejar toda preocupación y nos dé la gracia de que tú gobiernes nuestro ser. A ti sea la honra y la gloria, oh Dios. Recibe este culto. Recibe los cánticos, las plegarias, las ofrendas. Pero sobremanera recíbenos a nosotros. Quisiéramos, Señor, no solo ser oidores de tu palabra. Queremos vivirla para salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Qué bueno es venir y alabar a nuestro Dios. Qué bueno es venir y encontrarnos con Él. ¿Podemos dejar las angustias a un lado y las preocupaciones? Y decir, Señor, haz tu voluntad en mi vida hoy. Dios puede hacerlo. Si nosotros le pedimos de todo corazón, Él puede apartar cualquier angustia y darnos su gracia hoy. Yo vine aquí hoy buscando la bendición de Dios. Y ya Dios me la está dando. ¿Y usted la está recibiendo? Mi Biblia dice, el que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Así que el Señor está aquí. Está aquí con nosotros. Vamos a la Biblia. Estamos terminando el libro de Génesis. A veces creo que ya lo voy a terminar y voy a pasar a otra serie de historias. Pero la palabra de Dios es una mina inagotable. Por más que usted tome de ella, más bendecido es. Vamos a la Biblia. Yo quiero pedirle a Dios que hoy me hable por su palabra. Yo trabajé este sermón, lo escribí orando, pero quisiera que hoy el primero en ser bendecido sea yo. Y quisiera que usted también, que tú también seas bendecido de manera especial. Voy a trabajar con el capítulo 49 de Génesis. Si Dios lo quiere así, me quedaría un sermón en el relato de la historia de Jacob y sus hijos. Pero hoy quiero trabajar los primeros 27 versículos de este capítulo. No sé cuántos recuerdan el estudio anterior. ¿Cuántos recuerdan el mensaje anterior? No sé. En el mensaje anterior, a ver si le doy un premio al que sabe de qué fue el mensaje anterior. Dios puede convertir una gracia en una bendición. Yo hablé de eso, es cierto. Pero usted como que lleva anotación, hermana Elizabeth. ¿Ah? Hablé de conocer a Dios y su carácter. El sermón anterior hablaba de la soberanía de Dios. Dios es amor, pero es soberano. Al fin de cuentas, Él cumple sus propósitos. Y aún las desgracias y nuestras malas decisiones, Dios la toma para lograr sus propósitos. Había un dilema en este mensaje. ¿Cómo es que Dios soberano, que va a lograr sus propósitos, puede hacerlo sin violar mi libre albedrío? Y descubrimos que aunque yo soy libre para hacer lo que yo quiero, al fin de cuentas Dios logrará su propósito sin importar que yo sea libre, sin afectar mi libertad. Pero vimos que esa soberanía Dios la usa para bendición. Dios no es arbitrario. Soy soberano, voy a destruir, voy a hacer lo que quiera. Podemos estar tranquilos porque nuestro Dios soberano y todopoderoso es bueno. Usted estar en las manos de una persona todopoderosa y soberana, a cualquiera le da miedo. Pero si usted descubre que esa persona, su esencia es amor, entonces está tranquilo. Por eso en un momento había que castigar a David. Y Dios le dice, David, lo hiciste muy mal y hay un castigo para ti. Y David tembló. Y Dios le dijo, aquí tiene 3 opciones. Pero una de las opciones era caer en las manos de Dios. Y David dice, bueno, yo elijo esa porque mejor es caer en tus manos. Porque tú eres un Dios de misericordia. Ese es mi Dios. ¿Ese es tu Dios? No estoy diciendo hoy que Dios no castiga. Dios castiga
porque el padre al hijo que ama, ¿qué cosa? Lo castiga, dice la Biblia, y Dios en su amor tiene que castigarnos para que seamos salvos. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Hoy yo quiero entrar en esa primera parte del capítulo 49 de Génesis. Hace muchos años yo quería predicar un sermón de este capítulo. No me siento que estoy listo todavía, pero es palabra de Dios y el Espíritu está con nosotros. Él está aquí. ¿Qué hay en esos versículos del capítulo 49 de Génesis, primera parte? ¿De qué trata? ¿De qué nos habla? Jacob está para morir. Ya está viejo, está enfermo. La historia bíblica dice en el capítulo anterior, capítulo 48, que fueron y llamaron a José y le dijeron, tu padre te llama. Dice que ya Jacob estaba para morir, mandó a buscar a José. José viene triste. Dice que el llanto y el lloro, lo veremos en el próximo mensaje, si Dios quiere la próxima semana, que el llanto y el lloro por la muerte de Jacob fue grande, por el amor que le tenían a su papá. José viene, ahí es cuando Jacob bendice a los hijos de José, a Manasés y a Efraín, y le dice a José, tus hijos son mis hijos, te lo voy a quitar. Y literalmente para la bendición se los quitó. Y le dio bendición a los hijos de José como si fueran hijos de él. De ahí en adelante usted no va a encontrar en Israel la tribu de José. No la encuentra, no existe la tribu de José. Pero está la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. ¿Que eran los hijos de quién? De José. En otras palabras, Jacob le da una doble porción a José. Lo bendijo. Cuando Jacob terminó de bendecir a los hijos de José, dice que llamó a sus hijos y se rodeó de ellos. Génesis 49, versículo 1. Llamó Jacob a sus hijos y dijo, acercaos y os declararé lo que ha de aconteceros en los días venideros. ¿Así dice su Biblia? Algunas dicen en los días postreros. Otras dicen en los últimos días. Esta expresión no se está refiriendo al fin. Por eso esta versión que estoy usando, la Reina Valera 95, dice en los días venideros. Jacob lo que le está diciendo, vengan, hijos míos, vengan, que tengo palabras para ustedes y les voy a decir lo que va a pasar en el porvenir. Esa es la palabra. ¿Qué será de ustedes? ¿Qué será de su descendencia? No está hablando del fin del tiempo como cuando la Biblia nos habla de los postreros días. Lo que está hablando es qué va a ser de ustedes mañana y pasado mañana en lo porvenir. Era un momento solemne. Si usted le ha tocado estar en el lecho de alguien moribundo que está diciendo sus últimas palabras, usted sabe que es solemne. Y si se trata de un padre, un patriarca como Jacob, rodeado de hijos ya también mayores, el momento es más solemne todavía. Generalmente las palabras dichas en el lecho de muerte son palabras muy sinceras. Y más cuando es un padre que se la está diciendo a sus hijos. Dice la historia bíblica, y lo confirma el don profético, patriarcas y profetas, dice que cuando José llamó a los hijos, el Espíritu de Dios vino sobre José y empezó a profetizar. Así que ahora no solamente eran las palabras de un padre que está diciéndole los mejores deseos a sus hijos, deseándoles, sino es el Espíritu de Dios que está profetizando a través de él. Oíd, hijos, el versículo 2, acercaos a mí y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Un silencio total. El viejo Jacob empieza a hablar y el Espíritu de Dios viene sobre él. ¿Qué tendría para decirles?
Jacob empezó a profetizar no la historia de estos hijos, sino lo que sería la historia del pueblo de Israel. Jacob empezó a hablar de este hijo y dijo lo que sería la tribu de ese hijo. Y cuando habló del otro hijo, dijo lo que sería la tribu de ese otro hijo. Y al fin de cuentas, el Espíritu de Dios está sobre Jacob diciendo: Jacob, tú vas a morir, pero tus hijos formarán una gran nación y yo te estoy revelando qué será de esa nación. No hay una manera de morir más tranquilo que usted saber que su prole avanzará. Si hay una cosa que a mí me preocupa como padre, es pensar: ¿dónde quedarán mis hijos? Esta semana mi hermano Noemí me preguntó: pastor, ¿y el Señor ya viene? Estuve en su casa, compartimos un sabroso sancocho. Un sancocho vegetariano sabroso. Digo esto para que sepan que yo como sancocho. No estoy jugando. El punto es que empezamos a tocar el tema de la venida de Cristo. Y yo le decía: si hay una cosa por la que yo quisiera que Cristo viniera, es por el mundo que están heredando nuestros hijos. El mundo que yo me crié, que fue ayer, ¿verdad que fue ayer? El mundo en que yo me crié, que fue ayer, ¡qué rápido ha cambiado! Y estamos criando nuestros hijos en este mundo, pero tú dices: ¿y en qué mundo se van a criar mis nietos? Entonces uno se estremece. Y ahí empezamos a hablar del desorden, el desorden que hay ahora, donde legalmente hay que formar a nuestros hijos, supuestamente, Dios nos libre, de que no importa el género, que no importa esto, que no importa aquello, cuando Dios, varón y hembra, los creó. Así que Dios le está diciendo: Jacob, tú eres muy amado, yo he estado contigo. Jacob no había sido un hombre bueno, había sido Jacob un hombre bueno. Ya vimos la historia de Jacob, un engañador, un tramposo, hacía lío aquí, hacía lío allá, pero era un hombre que había confiado en ¿quién? Yo no te estoy diciendo que viva una vida de desorden y confía en Dios, Dios te va a bendecir. Yo te estoy diciendo que aunque haya vivido una vida de desorden, si te entregas a Dios de todo corazón, Dios te bendice. Y ahora Dios le dice a Jacob: Jacob, puede morir en paz. Mire, esto es lo que va a pasar con tus hijos. Jacob parte del carácter del hijo para empezar a hablar. Así que ahora miraremos no solo la bendición o el destino que va a pasar con sus hijos, sino que miraremos un poco del carácter que tenían sus hijos. Dios fue quien nos creó. Y Dios no disocia nuestro carácter y dones de la utilidad que quiere tomar de nosotros. ¿Usted captó lo que dije? Todos somos diferentes, con cualidades distintas, pero fue Dios que nos hizo. Dios toma de esas cualidades que tú tienes y eso es lo que hace de ti para que tú la uses para su gloria. De ahí la importancia que no seamos todos iguales. Porque si somos todos iguales, terminaremos haciendo todo lo mismo. ¿Y lo otro quién lo hace? ¿Usted captó lo que dije? Solo que el pecado ha entrado y nuestros caracteres no es solo lo que Dios ha hecho, también está la deformación del pecado en nosotros. La familia de Jacob era una familia disfuncional. ¿Cuántas madres habían en esa casa? ¿Cuántas madres? 4. ¿Cuántos hijos habían en esa casa? Al menos unos 13 con Dina. ¿Sí o no? Era una casa dividida. Usted puede imaginarse la casa de Jacob. Estos hijos peleando por ser el mayor, por ser reconocido, por ser visto, por ser tomado en cuenta. Y esas 4 mujeres arreglándosela para ella tener el control del marido, el control de la casa, el control de los hijos. ¿Les parece eso? Sí, a veces nos vamos de paseo y nos pasamos 2 semanas juntos en una misma caseta y de repente hay que acabar la cosa porque de repente como que hay ese forcejeo. ¿Quién quiere controlar? ¿Quién quiere dominar? ¿Sí o no?
Dios nos libre, pero que se arme un desastre y tengamos que pasarnos nosotros aquí viviendo dentro del templo 2 semanas. Hay que poner muchas reglas porque todo el mundo quiere controlar, arreglar y controlar. Ahora imagínense la casa de José, 4 mamás, un papá y 13 hijos de madres diferentes cada uno. El desastre que había en esa casa. Yo alabo al cielo porque mi Dios con su gracia nos alcanza aunque seamos un desastre. Y esta iglesia existe no porque tú y yo seamos buenos, porque Dios es bueno y a pesar de mi carácter y del tuyo y del otro, Dios está con nosotros. Dios es experto sacando cosas maravillosas de cosas malas. Dios es experto tomando a un ser humano imperfecto, dañado, con problemas, con un historial destruido y convirtiéndolo en una obra de arte. ¡Aleluya! Eso fue lo que hizo con Jacob. Pero hoy yo quiero hablar del carácter. Porque si bien es cierto, Dios es bueno, nos perdona, nos salva, el carácter nos marca y deja huellas. Y muchas veces, aunque Dios me salve y me perdone, las consecuencias de mi mal carácter las tendré yo y las tendrán mis hijos y mis nietos y bisnietos. De manera que debería tomar en serio que Dios trabaje en mi vida y me transforme el carácter. ¿Estás conmigo? Cuando Jacob regresaba de las tierras de su tío Labán a Siquén, Jacob viene arrepentido. Y usted mira la historia y es otro Jacob, el que sale de la casa de Labán, que el que llegó donde Labán. Es un Jacob cambiado, es un Jacob que conoce a Dios, es un Jacob que se encontró con Dios y batalló con Dios y luchó hasta que Dios lo bendijo. Es un Jacob que ahora Dios es primero, pero cuando tú revisas la historia, los golpes, los dolores, los sufrimientos de Jacob empezaron ahí. Y tú dirás, pastor, después que él se arrepiente, vienen los sufrimientos. No, porque las consecuencias de nuestro carácter, las consecuencias de nuestras acciones, las vamos a heredar, aunque Dios me haya perdonado. ¡Ay! Eso duele. A menudo entre ustedes, y me pasa a mí también, hay hermanos que nos sentamos a hablar, vienen a la iglesia, se arrepienten, se convierten, viven una vida linda, pero tienen una lucha terrible con sus hijos. Y entonces tú lo escuchas a ellos mismos decir, es que yo viví fuera, yo viví en la calle. Si yo hubiera aceptado este evangelio cuando me lo dieron hace 30 años, tal vez mi hijo no tuviera dónde, no tuviera allá. Y ahora han venido a Cristo, Cristo lo ha recibido, los ha perdonado, los ha abrazado, pero las consecuencias, ¿qué? Siguen. Yo alabo al cielo porque Dios, aunque yo haya hecho lo que haya hecho, está dispuesto a abrazarme y a correr conmigo y a soportar conmigo y ayudarme a soportar las pruebas. Pero hoy yo quiero hablarte del carácter. De ese Dios bueno que me perdona, pero de ese Dios bueno que quiere ayudarme a que mi carácter cambie para que yo sea bendición. ¿Bendición para quién primeramente? Para mi prole. Ahí es que empieza la bendición. Para mis hijos. Así que Jacob empezó a hablar y empezó desde el mayor y terminó con el menor. Empezó por Rubén y terminó con Benjamín. 12 hijos. Yo quisiera que algunos hermanos me ayuden. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Mejor si son jóvenes. Yo quiero 12 gente aquí que me ayuden a leer. ¿Dónde están? A ver, acérquense, no levanten la mano, vengan. Vengan aquí. Vamos a activar un par de micrófonos. 12, quiero 12. ¿Dónde están? Esto yo lo hago para que ustedes no se me duerman, ¿eh? Quiero 12. Venga, hermano Jaime. Hermano Jaime está jovencito. 12, ¿dónde están? Vente, Fidel, acércate. Pueden poner aquí y continuar allá, si no cabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falta más gente. Ahí vienen 2. Son 9. Viene Eddie. Son 10. Me faltan 2 más. 2 más. Aquí están. Vengan. Ruédense para acá. Así mismo. Seguimos para acá. Ahí. Génesis 49. Lo van a buscar. Adelante, hermano. Ayúdame, sí. Ayúdame con eso. Métase en la escena conmigo. Jacob está en su lecho de muerte. Sus hijos han rodeado su cama.
el Espíritu de Dios viene sobre Jacob. No solo va a pronunciar palabras de un padre a hijo, sino la inspiración. Dios va a hablar a través de Jacob. Momento sumamente solemne. Lo que va a decir no solo tiene que ver con ellos ahí, sino con lo que ha de ser la descendencia de ellos por el resto de la vida. Así que es un momento especial. Cada uno de ellos me va a leer la bendición o lo que será de uno de los hijos. Maritza, tú vas a empezar con los versículos 3 y 4. Es Rubén. 3 y 4 es ¿quién? Rubén. Hermana Dominga. Domi nos va a leer 5 al 7. Simeón y Leví. ¿Lo tienen? Empecemos con el micrófono aquí. Ahí está, se lo pasa a ella. Ok. Luego voy a seguir con Judá. Hermano White, Judá es muy largo. Vamos a leer ahí lo que podamos. ¿Ok? Judá empieza en el 8 y va a seguir hasta el 12. Luego aquí tengo Elvi Sonia. Nos va a leer Zabulón, versículo 13. Sonia nos va a leer Isaacar, 14 y 15. Eddie me va a leer Dan, 16, 17 y 18. ¿Ok? ¿Quién sigue? Elizabeth nos va a leer Agat. Es solo el verso 19. Fidel nos va a leer el 20. Acer. Edwin nos va a leer Neftalí, el 21. Amilda es José, 22 al 26. ¿Qué pasó? Yo tengo una persona de más aquí. No, tengo 13. Yo salté un hijo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Tú estás con José? No, yo salté a uno. Oh, no salté a uno. Es que Neftalí y Simeón están juntos. Neftalí y Simeón están juntos. Entonces me voy a quedar con ella. ¿Ok? No se me vaya lejos, que la voy a poner a leer en algún momento. Siénteseme por ahí cerca. Y usted nos va a leer a Benjamín, versículo 27. Hermana Marta. Observemos. Hablando. Los hijos los están mirando. Va a decir palabras grandes y palabras duras también. Empezamos con Rubén. ¿Qué le dice Rubén, el primogénito? A ver. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te enveleciste subiendo a mi estrado. Wow. ¿Comprendimos esa palabra? Rubén. Y dice todo lo digno que debió ser, pero dice, pero no serás. No serás. Voy a volver sobre Rubén ahorita. Vamos con Simeón y Leví. Simeón y Leví son hermanos. Sus armas de maldad. No entré yo en su consejo, ni mi honra se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura, y los dispersaré en Jacob y los esparciré en Israel. Esa es la sentencia. A Rubén le dice, no serás el principal. A Simeón y Leví le dice, los dividiré en Israel y los esparciré. Está hablando Dios proféticamente. Hermano Jaime. Judá, alabarte han tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Encorvóse, héchose como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cedro de Judá, y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de sus asnas. Lavó el vino vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos bermejos del vino, y los dientes blancos de la leche. Judá. Palabras lindas para Judá, ¿verdad? Maravillosas. El Bisonia nos lee a Zabulón. Zabulón
En puertos de mar habitará, y será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Hasta Sidón. Le está diciendo qué va a ser de los de Zabulón. ¿Qué nos dice Isaacar, Sonia? Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Ese es Isaacar. ¿Y Dan? ¿Quién es Dan? Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación he esperado, oh Jehová. Dan era peligroso. Dan era malicioso. Al mismo tiempo era astuto. Los de Dan serían jueces. Dice aquí, juzgarás a tu pueblo, porque también serían sabios. Lo compara a una serpiente en el camino, que está acechando, que le muerde el jarrete a los caballos y el jinete cae. En otra palabra, alguien que no ataca de frente, alguien que viene con astucia. Y le está diciendo a Dan, al final de la expresión dice el texto, tu salvación he esperado. Y algunos dicen, no sabemos si es Jacob diciendo lo que espera para su hijo. Como dice, Señor, ten misericordia de él, porque su astucia es tan grande, no sea que él caiga en su propia trampa. Pero la palabra Dan de hecho significa juez. Dan significa juez. Por eso Daniel significa Dios es juez. En este caso, así que va muy bien con su nombre. Después de Dan, ¿a quién tiene? A Gad. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Al fin. Gad, tú vas a ser atacado. Pero Gad no es de lo que se rinden. Gad es de lo que lucha. Al principio te van a atacar, pero tú te vas a reponer y va a vencer. Le está diciendo, ustedes saben que Gad es de las tribus que no cruzó el Jordán. Que cuando llegaron antes del Jordán, le pidieron a Moisés, déjanos en esta tierra. Y Moisés consultó a Dios, Dios le dijo, te puedes quedar, pero tienes que ayudar a tus hermanos a conquistar la tierra. Irás allá, conquistarás y luego regresarás. Por Gad estar colocado donde no estaba dentro del pueblo, era de los primeros pueblos que atacaban los enemigos. Así está diciendo, tú vas a recibir ataque, pero se convirtió en un pueblo fuertemente guerrero, con la fuerza para reponerse el ataque y vencer. Es uno de los pueblos que sirve de vanguardia y de protección para la nación más tarde. Y Dios le está profetizando a Jacob, esto va a ser de Gad. ¿Quién sigue? El pan de Aser será grueso, y él dará deleites al rey. Aser va a ser productivo, y Aser le va a dar tributos al rey. Es decir, va a ser una tribu que produce, no va a ser una tribu consumidora, va a ser una tribu que su pan será abundante. ¿Ah? ¿Quién sigue después de Aser? Neftalí. Neftalí, sierva dejada, que dará dichos hermosos. Ya, sierva libre. ¿Ah? En otra palabra, lo de Neftalí le gusta ser libre. Y van a dar cervatillos hermosos. La historia dice que los descendientes de Neftalí salían de las personas más elocuentes de la nación. Interesante. José. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, la asadearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Y las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Una bendición larga para José. Nos vamos a detener en José un ratito y nos queda Benjamín. ¿Qué dice Benjamín? Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Más nada. Algunos escritores dicen que Benjamín era tan amado que tal vez a Jacob le hubiera gustado decir palabras más tiernas para Benjamín. Pero lo único que dijo fue, Benjamín es lobo arrebatador. En la mañana atrapará la presa
y en la tarde repartirás despojo. Dice que como era inspirado por Dios, él tuvo que decir lo que Dios le dijo que dijera. Interesante, gracias. Aquí tenemos un cuadro. Tenemos un cuadro de los hijos de Jacob. ¿Le parece que los caracteres eran iguales? Oye, debió ser duro ser papá en esa casa. Yo tengo 3 hijos. Cuando mi esposa y yo éramos novios, a veces nos poníamos a hablar, ¿cuántos hijos vamos a tener? Y un día yo jugando dije, yo quiero 7. Quiero 7. Y ahora ella, cada vez que estamos bregando con los hijos, me dice, ¿y eso que tú querías 7? Cada vez que estamos ahí con esos 3 que rinden más que el arroz blanco. Cada vez que estamos bregando con ellos, o que ellos mismos están rindiendo mucho. Yo me crié en una familia de 6 hijos y era lindo cuando llegaban los sábados de tarde, cuando nos preparábamos para recibir el sábado, cuando empezábamos a cantar en una habitación, cuando el otro respondía de la otra, cuando llegaba la hora de comer. Era una fiesta. Así que yo le decía a mi esposa jugando, yo quiero 7. Claro, habíamos negociado tener 2 y luego Dios nos regaló a Gabriela, una alegría especial. Pero yo imagino la casa de Jacob, 12 hijos, una hija, todo de caracteres diferentes. Mi esposa y yo tenemos 3 hijos de padre y madre, de los mismos padre y madre. Tienen caracteres diferentes, tienen estilos diferentes. Era una casa terrible. Lo primero es que yo alabo a Dios porque Dios se goza en la diversidad. No tenemos que ser iguales para que Dios nos ame. ¿Estás conmigo? Diferente como eres, Dios te ama, Dios te quiere y Dios quiere y puede hacer maravillas contigo. ¿Estamos de acuerdo con eso? La iglesia está compuesta de gente diferente, de naciones diferentes, de caracteres diferentes, de edades diferentes, pero a todos nos ama Jehová. ¿Puedes creerlo? No debo intentar hacer el otro igual que yo, porque ni Dios intenta eso. Dios respeta nuestra individualidad y no busca que todos seamos iguales, busca que nos amemos. Sobrellevaos los unos, amaos los unos, llevaos los unos la carga de los. El consejo de Dios no es tienen que parecerse y ser idénticos, el consejo es aprendan a vivir juntos. No sé qué hermana me decía esta semana, si yo no aprendo a vivir con la gente junto aquí, eso fue anoche, hablaba con una hermana y decía, si yo no aprendo a amar a la gente aquí, ¿cómo viviré la eternidad con ellos? Más nos vale aprender a amarnos unos con otros. Me detengo en Rubén, me voy a detener en 5 hijos. ¿En cuánto? Rapidito, Rubén, los versículos 3 y 4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, primogénito. El principio de mi vigor, está diciendo Jacob. El primero en dignidad, debiera ser, pero no fue. Está diciendo lo que debió ser Rubén. El primero en poder, tampoco. Impetuoso como las aguas. ¿Dice tu versión así, impetuoso como las aguas? ¿Cómo dice esta? Inestable. ¿Qué versión es esa? 2000. Sí, tiene la 2000. Así mismo yo lo puse aquí. King James Version en inglés dice inestable, Reina Valera 2000 dice inestable y otras le dicen inestable. Así que Rubén era inestable como las aguas. Así se describe el carácter de Rubén. No es firme, no es determinado. Tú no sabes qué posición tiene porque ahora tiene una y después tiene otra. Jacob sufrió muchas decepciones de Rubén. Número 1, el mayor, de quien espero ayuda, de quien espero control, de quien espero que me ayude con los otros, era como inestable y para colmo en su inestabilidad terminó acostándose con la mujer del papá. Una vileza. Terrible. Y el papá en el lecho de la muerte lo menciona. Da a entender que le causó un gran dolor. Así se lo dice, no serás el primero por cuanto subiste al lecho de tu padre y entonces te envileciste al subir a mi lecho. Wow, palabras fuertes para Rubén.
Quizás el papá no hubiera querido decir esas palabras, pero está bajo inspiración profética. Eso me dice a mí que no siempre te van a decir lo que tú quieres oír, pero Dios va a hacer que tú oigas lo que necesitas oír. No está diciendo que en ese momento Rubén está perdido. No está diciendo que en ese momento Rubén no tiene gracia de Dios. Ya Rubén tiene gracia de Dios. Estudiamos un tema anterior, cómo Dios obró misericordiosamente para que los rebeldes hijos de Jacob se arrepintieran, confesaran y vinieran donde José, se encontraran con José cuando ya el dolor de los años pesara sobre ellos y se arrepintieran. Pero acabo de decirle a ustedes que no importa que me haya arrepentido, nuestro carácter tiene precio, nuestro carácter tiene secuelas. De manera que yo no solo debo pedirle, Señor, perdóname, yo también debo pedirle, Señor, cámbiame. No serás el principal, fue la sentencia. En otras palabras, ya no serás el primogénito. La historia dice que de la tribu de Rubén nunca se levantó un profeta, nunca se levantó un juez, nunca se levantó un príncipe, porque no serás el principal. No hay una persona de renombre que haya salido de la tribu de Rubén, excepto Datán y Abirán. ¿Y usted sabe quiénes fueron Datán y Abirán? Los que se rebelaron contra Dios en el desierto. De manera que las palabras que está pronunciando Jacob son palabras poderosas. No serás el principal. Amados, yo siempre he querido estudiar este tema porque este tema somos nosotros. No es para que miremos a Rubén ahora, es para yo mirar mi carácter. Cómo Dios, dándome privilegios, me hizo el primero, me hizo el primogénito para yo ser bendición y me he convertido en una. Dios te trajo a esta iglesia para salvarte, pero también quiere usarte para bendecir a otros. Pero a veces tu carácter, mi carácter, no me deja ser bendición de otros. Porque no quiero ceder, me quiero mantener en mi estilo. O tal vez no soy tan rígido, tal vez soy muy descuidado como Rubén. Me importa lo que pase, soy inestable. Cuando llegó la hora que tomaron a José para matar a José, Rubén se opone, pero no tenía fuerza. No tenía autoridad, no tenía la autoridad de un primogénito, del hijo mayor. No lo maten, tírenlo al pozo. Y dice que él en su conciencia o en su mente dijo, yo lo voy a sacar a escondido porque no tenía el valor de enfrentarse. Aunque él dijo, no lo maten, ok, está bueno, pero tú debiste parar la cosa. Y cuánto dolor y desgracia creó de allí en adelante. Los descendientes de Rubén, y lo veremos en la segunda parte, heredaron este temperamento. Cuando Rubén se arrepiente más tarde, ya tenía hijos y prole. Y el carácter se hereda. ¿El carácter qué? De manera que cuando yo vivo como me da la voluntad, no solo me puedo estar haciendo daño yo, sino marcando una generación. El tiempo no nos daría para detallar cada uno de estos hijos. Pero esto tiene mucho que sacar. Que Dios nos dé con su espíritu el entender. Que Dios me ha llamado para hacer una obra especial en mi casa, en mi iglesia, en mi comunidad. Pero cuando yo dejo mi carácter correr a la deriva, no soy bendición. Luego vienen Simeón y Leví. Antes de salir, la primogenitura de Rubén se le quitó. Y dice la historia, y la veremos ahí, que el derecho de gobierno y de ser el cetro, de ser el que manda, se le dio a Judá. Por eso usted va a ver que a Judá le dice, el cetro nunca se apartará de ti. Y el Mesías que debía venir de la línea del primogénito, viene de Judá. Así que Rubén no solo pierde ser el primogénito, sino que marcó toda su descendencia de no tener el privilegio de que de allí naciera Cristo. Y usted dirá, Dios lo destinó. No, si hay una cosa que el libro de Génesis me enseña, es que Dios no te destina a perderte, Dios te destina a salvarte. En Génesis el libro que Dios dice, los primogénitos son míos. ¿Cómo dice Dios los qué?
los primogénitos son míos, dice el Señor. Pero Génesis no es el libro del primogénito. Génesis es el libro del último o del penúltimo. Para que tú veas que aunque Dios dice yo quiero a los primogénitos, al fin de cuentas Dios se agrada y trabajará con el que le teme y obra justamente. Así que si tú sientes yo estoy destinado, en mi casa somos 6 y yo soy el 4. Y cuando usted en una casa de 6, no sé si tú tuvo esa experiencia, usted es el 4, usted muchas veces no es primero, es cola. A veces primero ser el 1 o ser el último, ¿sí o no? Pero en una casa de 6, el 4. Mi mamá fue especial conmigo, así que no tengo quejas. Nos parecíamos bastante y nos identificamos bastante y era muy especial, pero yo era el 4. Si tú eres el 3, el 4, el 5, no te pegues diciendo, no, Dios quiere a los primeros. En el libro de Génesis, Caín fue el primero y Dios se queda con Abel. ¿Estás conmigo? Abraham no era el mayor era Nacor. Se queda con Abraham. Isaac no era el primogénito, era Ismael y se queda con Isaac. Jacob no era el primero, era Esaú y se queda con Jacob. Y en los hijos de Jacob, José era el número 11 y se queda con José. Porque dice Hechos 10:35, dice hablando Pedro, yo he visto que Dios no hace acepción de personas, sino que Él se agrada de quien le teme y obra justamente. Así que le quitó a Rubén, no serás el primogénito. Así que el derecho de gobierno, el derecho de ser el primero, se lo dio a Judá. El derecho del sacerdocio del primero se lo dio a Leví. Y el derecho de la doble bendición se lo dio a José. Por eso a José le dice, no, dame los 2 hijos, que a ti te toca doble y se la voy a dar a tus 2 hijos. Y a los 2 hijos los colocó en el pedestal de hijo. Y le quitó eso a Rubén. De cuánta bendición te puede estar perdiendo que Dios quiere darte, pero por no asumir tu rol con valentía, te la pierdes. Puedes ser salvo, esta palabra es muy grande, puedes ser salvo y entrar con desventaja al cielo. Ay, pastor, ¿qué fue lo que dijo? Te lo voy a decir con unas palabras simples. ¿Salomón será salvo? Yo creo que sí. Pero ¿pudo Salomón ser salvo con más gloria y cosas más grandes que hizo para Dios? ¿Alguien ha sido más bendecido en la tierra con más dones que Salomón? ¿Y para qué usó su sabiduría? Se corrompió. Al final la misericordia de Dios lo alcanzó. Pero se imaginan que Salomón nunca se hubiera descarriado y hubiera usado toda la sabiduría para hacer cosas grandes para Dios. Así que Salomón será salvo, será suficientemente salvo, será suficientemente feliz, pero pudo ser más. ¿Me captó? Ah, no importa, yo me salve. No. Yo puedo ser salvo, pero por mi carácter otro se puede perder. No sé si te he contado la historia de un terrible hombre aquí en Estados Unidos que lo sentenciaron a muerte por su vida de crimen, de violación y de todo. En la cárcel conoce al Señor. Rechazaba a todos los predicadores, golpeó oficiales, golpeaba gente porque le decía que me maten, no quiero esperar. Hasta que el Señor lo alcanzó. Y el día de su muerte él decía, lo único que me temo es que las personas que maté posiblemente no se salven y yo me voy a salvar. Eso es gracia de Dios. Oh, inmensurable amor de Dios. Que al pecador lo alcanza y lo salva cuando se arrepiente. Pero eso no quiere decir que yo no haya desperdiciado un montón de bendiciones que Dios me ha mandado. Y eso pasó con Rubén. Simeón y Leví eran las fieras de la casa. Iban por encima de Rubén. Rubén nunca tuvo temple para detener a Simeón ni a Leví. Eran implacables. Hijo de la misma madre, de Lea, de la madre frustrada, de la madre despreciada. Lea es aquella que Jacob dice directamente, no, yo no la amo a ella, amo a esta. Y cuando una persona vive bajo la vida del rechazo, de que no soy importante, de que tú eres la segunda, de que no te quiero, pasó eso a sus hijos. Y Simeón y Leví eran los hijos que se sentían rechazados y una ira y una cólera lo invadía constantemente. Un deseo de que el padre lo reconozca, pero por otro lado, una sed de venganza, de odio y de destrucción desde su misma mamá. Dice el texto
Hermanos, armas de maldad son sus armas. La expresión armas aquí es oscura, no se sabe describir si está hablando de la espada. Algunos creen que está hablando de los recursos que tienen, sus habilidades, su conocimiento, lo usan para el mal. Y a veces tenemos gente entre nosotros, puedo ser yo mismo, que todo lo que sé lo uso para el mal. ¿Has conocido eso? Y yo mismo debería preguntarme lo que Dios me ha dado, el conocimiento que tengo, la preparación que tengo, las habilidades que tengo, ¿para qué la estoy usando? Y ahora Jacob dice, no entre yo en su consejo. No quiero ser parte de ellos. No quiero ni estar con ellos. Se lo está diciendo allí, pero está hablando proféticamente. Dice, y entonces va a referir el caso de Siquén, cuando ellos por engaño mataron a los hombres de Siquén. ¿Cuál es la que le da al final? Yo los apartaré en Jacob, los esparciré en Israel. La tribu de Simeón fue una tribu que no se mantuvo unida. Y aunque era el segundo hijo de Jacob, llegó a tener la tribu más pequeña. ¿La tribu qué? Es como si la misericordia de Dios dijera, ese género no puedo dejar que se reproduzca mucho. Ese género en mi pueblo, si lo dejo avanzar mucho, acaban con todo. Sí, en su misericordia. Y entonces, dice la historia que cuando iban a entrar a Canaán, en el censo que se hace antes de entrar a Canaán, la tribu que salió más pequeña fue la de Simeón. Se mezcló con las demás tribus y cuando Moisés se despide del pueblo dando bendiciones, no incluye la tribu de Simeón. En cambio, Leví, que tenía la misma sentencia, los esparciré, también fueron esparcidos. Leví no heredó la tierra. Por su sacerdocio fue esparcido entre las 12 tribus. Ya no fue una tribu como las otras. Lo lindo de Leví es que aunque tenía una sentencia de maldición sobre él, como decidió consagrarse a Jehová, su maldición se convirtió en bendición. Yo doy gloria a Dios. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios que dice, no guardaré para siempre mi enojo con el hombre. Así que tú puedes orar, Señor, si en mi generación viene el mal, no guarde el enojo para siempre. Levanta a tus hijos. Cuando estaban todos adorando el becerro, la tribu de Leví llegó y dijo, no lo adoraremos. Nuestro Dios es Jehová. Y eso agradó tanto a Dios que Dios dijo, apártamelo para el sacerdocio. Y aunque se cumple la sentencia de que los esparciré, pero ahora son una bendición. De manera que si tú vienes de una familia, de una raza, de una clase donde pesa sobre ti una maldición, tú puedes romper esa racha, aleluya. Puedes romperla si decides servir a Jehová. De allí en adelante la tribu de Leví no fue sinónimo de armas de maldad ni de opresión, fue sinónimo de fidelidad a Dios. Y eso me gusta verlo porque me está hablando de un Dios que no me sentencia a perderme. Está hablando de un Dios que hasta las maldiciones las condiciona. Mandó a Jonás a Nínive y le dijo, ve y lleva esta profecía a Nínive. Si no se arrepiente, Nínive será. Porque hasta las sentencias de Dios, cuando el ser humano se humilla y se entrega a Dios, esta expresión es bíblica, la voy a decir, Dios se arrepiente y cambia. Ay, es posible que Dios cambie. Bueno, resuelva usted ese problema teológico. Pero la Biblia dice varias partes y se arrepintió Dios. Porque Dios es bueno. Dios no es el soberano orgulloso que dice, yo di mi palabra. Y como yo di mi palabra, aunque te arrepentiste, tengo que darte. No, aleluya. Dios es el Dios que dice, esta es tu sentencia. Pero ¿por cuánto te has arrepentido? Si no, pregúntele a Manasés, al rey Manasés. Alabado sea el Señor, ese es mi Dios. Así que si has vivido con un carácter que te destruye y te daña, si tú hoy como Leví te humilla ante Dios, Dios cambia tu sentencia y te da una nueva sentencia. Ya ustedes vieron a Judá, la bendición más grande y linda fue para Judá. ¿Se lo merecía Judá? Por gracia. Pero Judá tenía un carácter de firmeza, un carácter de dar la vida por el otro. Judá simboliza a Cristo cuando delante de José, y lo vimos aquí, cuando delante de José
cuando José no se da a conocer y le dice, me deja al menor de esclavo aquí, Judá simboliza a Cristo cuando dice, suelta al muchacho y déjame a mí. Y dice que Judá intercedió por su padre y por David, por Benjamín. Dijo, yo no estoy listo para ver el dolor de mi padre otra vez. Es un símbolo de Cristo. Y las bendiciones que va dando Jacob a Judá, de repente se van trocando y es de Cristo que está hablando. Es de Jesús. Dios bendijo a Judá y de Judá vino el rey David. Y del rey David vino Jesús. Qué lindo cuando tú decides poner tu vida y tu carácter en las manos de Dios y Dios decide bendecirte. Luego de Judá viene Isaacar. Ya estoy terminando, no lo voy a tocar los 12. Aunque no estaría mal que hoy lo toquemos los 12 y comemos mañana. Nadie dijo amén, nadie dijo amén. Isaacar. ¿Por qué tomo a Isaacar? Asno fuerte, estoy leyendo el versículo 14 y 15. Asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, al ver que el descanso era bueno y la tierra deleitosa, bajó su hombro para llevar carga y sirvió como esclavo. Isaacar, ¿qué carácter tenía? ¿Quién sería esa tribu? Al principio parece que no son la gente inteligente, son los asnos de carga. ¿Lo está leyendo? Asno fuerte, que se recuesta en el aprisco, que disfruta el descanso, que se deleita con la tierra buena, que dobla su lomo para cargar y se convierte en siervo. Isaacar. Me gustó Isaacar, lo puse allí. Pero me asombré porque la primera descripción cuando busqué en los comentarios es que dice, no eran gente sobresaliente, ni de mentes brillantes, pero eran trabajadores. Pero encuentro más tarde en Primera de Crónicas capítulo 12 que cuando David se empieza a proclamar rey y cada tribu manda representante para apoyar a David, vienen 200 de Isaacar. Y no lo va a describir como los que llevan carga, dice 200 de Isaacar, que eran sabios para saber cuándo entrar y cuándo salir y cómo venían los tiempos. Cómo Dios toma a esta gente que no es de mente brillante, pero por su fidelidad en el trabajo los bendice, porque los dones cuando se usan se multiplican. Aleluya. Isaacar representa a esas personas en la iglesia que no hacen ruido, pero trabajan. Isaacar se convirtió en una tribu de agricultores y hacendados, junto con la tribu de Zabulón, que eran comerciantes junto al mar, se convirtieron en la espina dorsal de la nación. Gran parte de la economía de Israel dependía de esas dos tribus. Habían tribus guerreras, como ustedes la vieron, que eran para defender, pero para ser productivos, Isaacar y Zabulón. Dios bendiga a estos hermanos que trabajan cuando nadie lo ve, que hacen que esto funcione, que hacen que yo me pueda parar aquí a predicar, que hacen que el templo se abra, que reparan el aire, que reparan la luz, que reparan el agua. A esos hermanos que están trabajando, a ese que abrió la puerta cuando tú llegaste y ya el aire estaba prendido, a ese que por debajo va y le pasa la mano al que está sufriendo, a ese que va y ora por el otro, a aquel que su tarea no es mirar el error ni la falla, sino que dobla su lomo y lleva la carga. Alabado sea el Señor. Que no le importa ser famoso, que no le importa estar al frente, que disfruta servir, se convierten en el soporte de la iglesia. ¿Eres un Isaacar? Y un día Dios levantará de entre los tuyos, que parece que son los que no tienen tutú. ¿Sabe lo que es tutú? Los que no tienen cabeza. Un día empezará a levantar gente sabia también. Porque a los humildes del mundo escogió Dios para avergonzar. Por eso cuando Cristo vino y empezó a escoger a sus discípulos, la mayoría eran galileos. Y cuando los sabios vieron esos galileos se rieron. Mira este con Galileo. ¿Cuándo ha habido un Galileo que piense? Así era que decían. Y cuando Nicodemo se pronuncia en el concilio, y Nicodemo en el concilio dice, ¿puede nuestra ley juzgar a alguien, sentenciar a alguien sin juzgarlo? Le dicen a Nicodemo, ¿y cuándo tú has visto un Galileo profeta? Porque eran gentes artesanos, agricultores, pescadores.
Pero cuando tú lo que sabes hacer lo haces para Dios y lo haces con amor, Dios te dará mayores dones. Mi pregunta hoy aquí es, ¿qué contribución aporta en tu familia, en tu iglesia, en tu sociedad? Los hijos de Dios no son consumistas, son productores. No contribuyen a que el sistema se derrumbe, sino a sostenerlo. Eso era Isaacar. No le importaba doblar su lomo. Y mi Biblia dice que lo disfrutaban. Eso es lo que dice. Lo disfrutaban. Dice aquí, al ver que el descanso era bueno y la tierra deleitosa. Disfrutaban eso. Dice la Biblia que no hay mejor descanso que el descanso del trabajador. No sé si han leído ese salmo que dice, dulce es el sueño del trabajador. Insomnio sufre el que no trabaja. Bueno, no estoy diciendo, si tiene insomnio es posible que esté enfermo. Pero mayormente el que no trabaja sufre de insomnio. ¿Qué va a dormir si se pasó el día durmiendo? Dulce es el sueño ¿de quién? Del trabajador. Y la gente de Isaacar disfrutaba el descanso porque trabajaba. De hecho, aquí hay otro elemento clave. Yo puedo ser el que lleva la carga. Yo puedo ser el que sirve, pero sirvo amargado. Nunca sirva cuando sirve amargado, porque el servicio hay que darlo con alegre. Dios bendice al dador alegre. Ay, mira este reguero que hay aquí y te la pasas quejándote por lo que estás haciendo. Pues no lo hagas. Dios bendiga a los que sirven con gozo, que son como los de Isaacar, que parece que nadie los ve, pero Dios los ve. Hermano, yo quiero decirle una cosa. Si yo no vengo a predicar, hay otro predicador aquí. Y quizá ustedes ni cuenta se den. Pero si no hay quien abra la puerta, se amontonan todos ustedes en la puerta. Y de una vez se dan cuenta. Y quien no abrió la puerta fue uno de Isaacar. ¿Son importantes los de Isaacar? Alguien de Isaacar viene y limpia esta iglesia. Y nadie la ve limpiando. Pero si usted viene y está sucia, ¿lo notamos? Dios bendiga a los de Isaacar. Dios te guarde, te bendiga. Amados, voy a parar allí, siguiendo con los caracteres. El que sigue, José, se desprende un montón de bendiciones para José. Las dos medias tribus de José crecieron y fueron prósperas y sobrepasaron otras tribus grandes, porque Dios a José lo que le prometió fue bendición. ¿Estás aquí todavía? ¿Quieres respirar un poquito? Porque voy al segundo tramo. ¿Quieres respirar otra vez? Mándale oxígeno al cerebro para que... Otra vez. Cámbiate de posición en el asiento un poquito ahora. No estoy jugando. No estoy jugando. El cuerpo se entumece, se pone rígido. Y nuestros libros enseñan que usted cuando está así, usted se debe parar y estirarse. Voy a darte el segundo regalo. Porque lo que he dicho es solamente mirar la historia de otros. Pero quiero hablarte un poquito del carácter. Los filósofos no se ponen de acuerdo con lo que es el carácter. Pero el carácter es. El hecho de que ellos no sepan definirlo de una manera precisa no quiere decir que no sea real. Se ha discutido mucho qué determina el carácter, qué lo forma. Algunos dicen se hereda, otros dicen no se hereda, el carácter se forma. Unos preguntan, ¿se puede cambiar? Dicen, no, el carácter nadie lo cambia. Yo no voy a entrar en esa discusión. Voy a hablarte un poquito por la inspiración, que sabemos que es palabra de Dios. La mayoría de los expertos en la conducta humana están de acuerdo en que la herencia influye. Mina una parte importante en el carácter. ¿La qué? La herencia. De manera que yo recibí de mis antepasados y yo le voy a dejar a mi descendencia. Además de la herencia, todos sabemos que la educación y el ambiente tienen una fuerte influencia en la formación del
del carácter. De ahí que yo te presento 3 puntos que determinan tu carácter. ¿Cuántos? 3. Anótalo. Esta clase es gratis, no le va a costar nada. 3 elementos fuertes que definen tu carácter. Y mi carácter. Número 1, la herencia. ¿Cuál es el primero? Número 2, el ambiente y la educación entran juntos. O la educación y el ambiente, porque el ambiente educa. Mal educa, bien educa, daña, pero el ambiente forma el carácter. Y número 3, la voluntad. ¿Cuáles son los 3? La herencia, ¿cuál más? El ambiente y la voluntad. ¿Has escuchado esta frase? Ese desde que nació dijo lo que iba a hacer. ¿Has escuchado esa frase? Porque viene como marcado. Y si quien lo está mirando, ya cuando empieza a moverse y a hacer cosas, es alguien que conoció al papá, a la mamá o al abuelo, dice, pero mire, igualito a fulano. Y no me estoy refiriendo a la nariz ni al color de los ojos. Me estoy refiriendo a lo que manifiesta en su personalidad. La herencia tiene que ver. O muchas veces cuando vemos a alguien actuar decimos, es igualito a. No solo se heredan las enfermedades hereditarias, también se hereda el carácter o las aptitudes también se pueden heredar. ¿Estamos claros? Eso nos debería hacer más cuidadoso en el carácter que tengo. Yo quiero recomendarle el libro Mente, Carácter y Personalidad. Hay un capítulo llamado Herencia y Ambiente. Hay un capítulo, el capítulo anterior que tiene que ver con la herencia, habla de cómo la madre, desde que empieza a gestar, puede transmitirle a su feto elementos de carácter. Tremendo eso. Tremendo, ¿verdad? Le traje un par de citas. La madre, que es una maestra adecuada para sus hijos, debe, antes de que nazcan, ¿cuándo están dónde? Formar hábitos de abnegación. ¿Quién debe formar los hábitos? La madre. Antes de que los hijos nazcan, debe formar hábitos de abnegación y dominio propio, porque le transmite sus propias cualidades y sus rasgos de carácter, ya sean fuertes o débiles. ¿Qué puede transmitir la madre? Sus rasgos de carácter, buenos, fuertes o débiles. El carácter se hereda. De manera que cuando Jacob está profetizando y está diciendo lo que va a hacer la descendencia, es un principio, es una ley de la mente, de la naturaleza, que Dios estableció, que yo le pase a mis hijos pasivos y activos de mi carácter. Por eso está recomendando, no sé si hay una madre aquí embarazada. A ver, tengo a Miriam aquí. Por eso cuando mi esposa se embarazaba yo trataba que fuera lo más contenta posible, para que me dé hijos alegres. Este libro que le estoy citando y otros libros le van a hablar de eso y dicen que sí, que cuando la madre es alegre, sus hijos pueden ser alegres. Que cuando la madre es feliz, que cuando está gestando, sus hijos pueden ser hijos felices. Dicen también que cuando la madre es caprichosa, egoísta, centrada en sí misma, le transmite eso al hijo también. ¡Wow! Miren otra cita. ¿Ambos qué? Para que no pensemos que es la madre sola. Ambos padres transmiten a sus hijos sus propias características mentales y físicas, su temperamento y sus apetitos. Ambos padres le pasan a los hijos eso. Por eso es que el mal se prolifera tan rápido. Porque la Biblia dice que de generación a generación iremos de mal en peor. Porque si yo tengo un apetito pervertido, mis hijos lo tendrán peor. Si yo no tengo control en mis pasiones, el que viene no tendrá control en sus pasiones, peor. De ahí que no solo necesito que Dios me perdone, necesito que me cambie.
Eso es lo lindo del Evangelio. El Evangelio no se queda a mitad. Ah, te perdono, te salvo por la gracia. No, mi gracia es capaz de hacerte diferente también. Claro, es un error creer que Dios me perdona y yo me cambio. Es un error creer que Dios me salva y yo por mis obras me hago diferente. Error fatal. Por su gracia me salva y por su gracia me transforma. Pero Dios no deja el trabajo. La cita la voy a dejar. Es mi mente, carácter y personalidad, página 144. Si no, pregúntaselo a Jacob. Jacob venía de una familia de engañadores. ¿Recuerda el tío de Jacob? ¿Cómo se llamaba el tío de Jacob? Labán era un engañador. ¿Recuerda la mamá de Jacob? ¿Cómo se llamaba? Rebeca se crió con Labán. ¿Y qué fue lo que Rebeca le dijo a Jacob? Vamos a engañar a tu papá. Vamos a hacer entender a tu papá que tú eres Saúl. Eso venía de familia. Y ahora Jacob, ¿qué es lo que hace después? Engaña también. Y los hijos de Jacob, ¿qué le hacen a Jacob? Ay, no, esa familia es porque Dios lo destinó a que sean así. No, es porque el carácter se hereda. Se hereda. Labán y Rebeca se criaron en una casa de engañadores y le enseñaron a Jacob a engañar. Y Jacob sin querer le enseñó a sus hijos a engañar también. Y por eso Jacob fue víctima del engaño muchos años. El carácter se hereda, de manera que yo debería con humildad decir: Señor, ayúdame a romper esta racha de fracaso. Ayúdame a legarle a mis seguidores otro tipo de carácter. Número 2, el ambiente. Ya estoy terminando. Levanten la mano los que ya tienen hambre. A ver, sean sinceros, yo tengo hambre. Para los que tienen hambre, no solo de pan vivirá el hombre. Vamos a continuar. Qué bueno, Willy. Ya casi no vamos a comer, Willy. Amados, la herencia, el ambiente. ¿Qué cosa? Todos los expositores están de acuerdo que el ambiente destruye o construye. Y si hay una cosa que está destruyendo las familias, es el ambiente en que están creciendo nuestros hijos, o el ambiente que hay en la casa, el ambiente de la comunidad, el entorno. Podemos construir nuestro carácter a pesar de la herencia que haya habido con la educación y el ambiente. La Biblia dice: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Estoy citando la Biblia de las Américas porque otras versiones dicen las malas conversaciones. Pero si usted tiene malas conversaciones, la tiene con alguien. Es la mala compañía que está diciendo. Dime con quién anda y te diré quién eres. El ambiente forma o deforma. Si no, pregúnteselo a Lot. ¿A quién? Lot decidió criar sus hijos en el valle de Sodoma. ¿Y qué sacó de su familia Lot? Llevó su esposo y sus hijos al valle de Sodoma. Y en Sodoma lo que se veía era materialismo. ¿De qué tamaño es mi casa? ¿Cuántas cosas tengo en mi casa? Tengo el último adorno, tengo el último cosa, tengo el último detalle. Esa era la casa de Lot. Competir con la familia del frente, la última fiesta, el última rumba, el último party. Ahí llevó Lot a su familia. Dios en su misericordia lo salvó. Pero de Lot vinieron los moabitas y los amonitas. Pueblos corruptos, paganos, pasional, llenos de pasiones malvadas. Porque las mismas hijas de Lot, dice el don profético, no tenían la habilidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y cuando huyeron de Sodoma en una cueva, emborracharon a su papá y de su mismo papá gestaron hijos. El ambiente. ¿En qué ambiente estamos creciendo? ¿En qué ambiente me muevo? ¿Con quién estoy conversando? ¿Con quién me siento a francachear, a pasar ratos? ¿Qué influencia me está dando? ¿En qué ambiente están mis hijos? Terrible. Podemos ser un José en una casa disfuncional, ¿sí o no? Quizás no puede cambiar tu casa ni cambiar al hermano, pero tú puedes cambiar en el nombre del Señor. José venía de una casa de hermanos locos, pero él decidió ser fiel a Dios. ¿Y fue la diferencia? Tan grande que terminó ayudando a sus propios hermanos a salvarse. Podemos.
Por eso decía ahorita que una de las cosas más terribles de que Cristo no venga ahora es qué será de nuestros hijos. La herencia, el ambiente y por último la voluntad. A veces, o generalmente yo no puedo influir en la herencia que me dieron. Alguien debió influir primero. Y a veces ni siquiera puedo influir en el ambiente que me crían. Pero Dios me creó con libre albedrío y con voluntad. ¿Con qué me creó Dios? Algunos creen que para ser santo tienen que irse a la loma y vivir solo. Es bueno irse a la loma y cambiar el ambiente, pero no para ser santo. Cristo repartió su tiempo entre el campo, entre la soledad y la multitud. La voluntad es el don de Dios para decidir. ¿Para qué? Y eso fue lo que hizo José. Se plantó y decidió, no voy a ser como mis hermanos. ¿Están conmigo? ¿Le costó eso a José? ¿No era más fácil irse con la corriente que nadar en contra de ella? Óigame, usted teniendo 11, 10 hermanos que te hacen la vida imposible, dice textualmente el don profético que no querían saludarlo, no le dirigían la palabra, lo rechazaban, le daban palabras de maltrato, no querían estar con él. Vivir en esa vida es terrible, pero José tenía decisión y decidió, yo voy a agradar a Dios. Si has heredado un carácter destructivo, si te criaron en un ambiente dañino, te queda tu voluntad. Pastor, ¿y cómo uso mi voluntad? Quiero que sepas que esa misma expresión puede usarla para mal o para bien. Cuando tú tomas tu propia voluntad para gobernarte a ti mismo y decidir por ti mismo, te pierde porque somos seres corruptos y no tenemos fuerza suficiente para vencer el mal. Pero cuando tomo mi voluntad para dársela a Dios y le digo a Dios, guíame no por mi voluntad, sino por la tuya, yo no estoy dejando de usar mi voluntad porque la estoy usando para darle permiso a Él que me guíe por la de Él. Eso es para lo único que sirve la voluntad del ser humano cuando se trata de la transformación del corazón. Para yo voluntariamente darle mi voluntad a Dios y que ya no viva yo, sino que viva Cristo. Y ahora Él me guiará por su buena, no por la mía, sino por ¿cuál? Porque la mía no es buena, la mía es mala. Camino a Cristo, página 47 dice, lo que debéis entender. El párrafo anterior dice de esas personas que están luchando y luchando y luchando con su carácter y luchando con su carácter y luchando con sus defectos y luchando con sus hábitos y vuelven a la lona y vuelven a la lona y dice ya estáis descorazonados, vuestras promesas son como telas de araña, ya no confías ni en vosotros mismos, ya no te crees ni a ti mismo. Aquí dice lo que debéis entender es la verdadera fuerza de la voluntad. ¿Y qué es eso? Cuando yo descubrí ese párrafo, yo abrí los ojos y dije, aquí hay un secreto, dije yo, aquí hay un secreto. Este es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir o escoger. Todo depende, ¿qué cosa? Todo depende de la correcta acción de la voluntad. ¡Wow! Todo. Dios le dio a los hombres el poder de elegir. Hay un poder que es tuyo. ¿El poder de qué? Ese poder es mío. Dios me lo dio. El poder de yo decidir y elegir qué quiero. De elegir. A ellos le toca ejercerlo. ¿Quién debe ejercer la facultad de elegir y decidir? Nosotros. No podéis cambiar vuestro corazón. Y ahora te aclara. No use la voluntad para cambiar el corazón. Porque no, ¿qué? No puedes. No podéis dar por vosotros mismos sus afectos a Dios. Ni siquiera puedo amar a Dios. Porque mi naturaleza va de continuo. Ahora dice un pero. Pero podéis. ¿Qué cosa? Elegir servirle. Podéis escoger servirle. En otras palabras, Señor, te quiero amar, pero de mí no sale amor. Señor, quisiera servirte, pero de mí lo que sale es malo. El dilema de Pablo está en nosotros. Hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo hago.
Pero aquí está diciendo, podéis elegir a Dios. ¿Ah? Podéis darle vuestra voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos con la voluntad? Que se la demos para que Él obre en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De ese modo vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu Santo. ¿Vuestra qué? Vuestro carácter del Espíritu de Cristo, y vuestros afectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. Cierro. Cuando voy a orarle a Dios cada día, hay 2 puntos en que debo enfocarme. Quizás 3, pero el tercero, Él dijo, ni me lo menciones, que yo lo sé, y te lo voy a dar. El tercero es la renta que me falta, la comida que no tengo, la pierna de la que estoy renqueando, el cáncer que tengo, el dolor. Él dijo, esa cosa, olvídate de ella, que yo me encargo de ella. Así que yo debo enfocarme en 2 cosas. Lo que hacemos es que obviamos esas 2 y nos centramos en la que Él dijo, ya yo lo sé y te la voy a dar. Y cuando nos centramos en algo que ya Él dijo, ya yo lo sé, te lo voy a dar, lo que estoy diciéndole, yo no te creo, tengo que recordártelo. Y si hay una cosa que desagrada a Dios es cuando sus hijos desconfían de Él. Porque todo aquel que se acerque a Dios es necesario que crea que le hay. Es imposible agradar a ¿quién? Si no creo. Entonces cuando me paso la vida orando y pidiéndole a Dios lo que ya Él dijo, yo sé que tú lo necesitas y te lo voy a dar. Si tú me pones primero y me buscas primero, yo te lo voy a dar. Pero yo me olvido que Él me prometió eso y vuelvo a recordarle lo que ya Él sabe que yo necesito, y nuestras oraciones se convierten en lista de supermercado de pedir cosas. Y desperdiciamos el don grande de la oración, que es para 2 cosas sobremanera. Número uno, ¿para qué es la oración? Para que Dios me salve, para que Dios me perdone. No estoy hablando me cambie. ¿Cuál es el número 1? Me perdone, me dé hoy la seguridad del perdón y de la salvación. Un cristiano maduro no es el que no peca, es el que sabe dónde refugiarse para que Dios lo levante. Y sabe dónde está el secreto del poder. Y llegará el momento que será un cristiano victorioso. Lo primero que debo hacer cuando oro, cada mañana, cada noche, cada respiración: Señor, perdóname, que tu gracia me cubra. Déjame sentir tu salvación. Dame eso. Eso se llama paga lo que yo debo. La segunda cosa en la que debo concentrarme, y es donde muchos no nos concentramos, es en darle la voluntad, para que ahora Él tenga el permiso de cambiarme. Para Él perdonarme, solo necesita que yo se lo pida. Para Él cambiarme, necesita que yo se lo permita. ¿Me comprendió las 2 cosas? Y yo, que soy libre, el Señor me respeta y siempre espera esa expresión que leímos: Señor, toma mi voluntad. Señor, te doy el permiso. Cuando tú oras en el segundo foco, vas a orar en contra de tu voluntad, porque no es ya lo que tú quieres, sino lo que Él. Ahí es cuando empieza a orar como Cristo en el Getsemaní: que no se haga lo que yo, sino como tú. Cristo lo que está haciendo en el Getsemaní, diciendo: Señor, no es mi voluntad, sino ¿cuál? Y Cristo no era pecador, ni estaba hablando de que iba a pecar. Pero la voluntad humana de Cristo rehuía que lo maten, rehuía que lo golpearan, rehuía que lo rechazaran. Pero Él dijo: que no se haga a mí. El segundo foco de la oración es orar en contra de mi naturaleza. No es luchar con mi naturaleza, es cederle los guantes al que sabe luchar. ¿Me entendió? ¿Alguna vez ha peleado en relevo? Yo vengo de un barrio peleón. Y a veces peleábamos 3 contra 3 o 4 contra 4. Terminábamos amigos, pero nos dábamos puño. Y entonces ellos 2 van a pelear, nadie se meta. Y cuando ellos 2 querían auxilio, nos topan a nosotros para meternos nosotros.
Yo como machito o aquel como machito podía pelear y le dan cajetazo, pero no pide ayuda. Pero esa ayuda estaba solo con hacerle así al otro en los dedos. A veces luchamos con el pecado. Nosotros, cuando la Biblia dice no vas a vencer, tu lucha es la buena batalla de la fe, es creer que yo soy el que puedo y rendirte a mí. El Señor quiere trabajar en tu carácter y en mi carácter. No seas un Simeón o un Leví. A mí nadie me frena, nadie me controla, ni me importa lo que el otro piense. A veces somos Simeones. A veces yo puedo ser un Simeón, me importa lo que dijo aquel. A Leví y a Simeón no le importaba que el padre se muriera. Fueron a Siquén y mataron a todos los hombres. Y el padre casi se muere. Y luego van y le venden al hijo y casi se lo matan. Y le importa que el padre se muere. No puede ser así, ni yo puedo ser así. Hay que venir a los pies de la cruz y derramar lágrimas. Y decir, Señor, toma mi voluntad. Toma te doy el derecho para que haga en mí lo que yo no puedo hacer. Y el Señor empieza a orar. Y el Señor empieza a orar. Tu atención no debe estar en la lucha con el pecado, sino en rendirte a quién. Y el Señor obrará en vosotros el querer por su buena. Eso va a hacer que a veces tú vayas a orar, pero todo tu corazón dice, yo quiero eso. Y ahora tú le dices, Señor, que no sea como yo quiero. Te doy el permiso de que me gobierne. Y entonces yo cuando es un problema así que tengo que hacer lo que yo quiero, pero sé que si me voy por ahí, como dicen los boricuas, me escocoto. Como yo sé que si me voy por ahí me rompo el cuello, entonces yo le digo a Dios, pero haz lo que tú quieres, pero rápido, cámbiame el gusto. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Vamos a orar, vamos a terminar. Vamos a orar. Esta oración la quiero hacer de rodillas. Es una oración de consagración. ¿Cuál es tu carácter? No sé. ¿Qué has heredado? No sé. ¿Qué legados has recibido de tus abuelos y padres? No sé. Pero si le entregas tu voluntad a Dios, Dios puede cambiar la racha del fracaso. ¿Quiere hacerlo? Yo quiero pedirte que ores tú solo en silencio y le entregues tu voluntad a Dios. No le haga promesas, que Dios nos conoce más que nosotros mismos. Dile, Señor, yo quiero que tú tomes mi voluntad. Hoy quiero salir de aquí perdonado para ser salvo y en tus manos para que me cambie. Y Dios lo hará. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, Señor, gracias, porque tú trabajas en nosotros, conociendo todos los defectos de carácter que tenemos. Tú puedes dejarnos, puedes hacer otra cosa, puedes hacer otro ser humano perfecto, pero has querido trabajar en nosotros. Gracias, Señor. Señor, tú conoces nuestra herencia, conoces dónde hemos crecido. Conoce lo débil que es nuestra voluntad para pelear con el mal. Hoy queremos darte a ti el timón. Queremos darte a ti el gobierno de nuestras vidas para que se haga como tú quieres. Señor, que esto no sea ahora. Ayúdanos a hacer esto diariamente, varias veces, a tomar el tiempo para recibir tu gracia del perdón y salvación, pero para dejarnos caer en tus manos, para que tú seas quien haga el cambio. Señor, ayúdanos, que si nuestro carácter
mal carácter, lo estamos usando para dañar. Ayúdanos a bendecir. Si le hemos dejado un mal legado a nuestros hijos, a nuestra prole, Señor, ayúdanos a orar por ellos, a ser pacientes, pero úsanos para salvarlos para ti. Bendice tu iglesia. Gracias porque nos parecemos a la casa de Jacob. Somos todos diferentes y cada uno creyendo que lo que piensa es lo que debe hacerse, pero queremos que seas tú que nos guíe. Gracias porque no nos abandonas, sino que trabajas con nosotros. Llévanos al arrepentimiento y cada día haznos semejantes a ti. Que al salir de este lugar, Señor, tu gracia nos lleve y donde vayamos llevemos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.